Ya, ¿Listo? Ok, gracias, sí, ya. gracias. Muy bien, pues empecemos con nuestra clase de hoy, con el último tema para el primer examen parcial. Con esto terminamos la conformación de la Administración Pública Federal. Y el tema que vamos a conocer hoy es el de los órganos constitucionales autónomos, que ya habíamos empezado a verlo, también denominados OCAS. Son estos organismos como la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE, el INAI, el INEGI, Banco de México, el Tribunal Federal de Justicia. Son organismos que fueron creados, pues en fecha, podríamos llamar reciente, con excepción de algunos, miren. El Banco de México tiene otra historia, que también se las voy a mencionar en un ratito más. El INEGI y el Banco de México, y también el Tribunal Federal, podríamos decir que tienen mucho más tiempo, tienen una historia diferente, pero al final, bueno, se integraron a este grupo de organismos o de órganos constitucionales autónomos que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios y que adicionalmente a eso tienen autonomía constitucional. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. ¿Qué son los denominados OCAS? Bueno, vamos a poner aquí. Para iniciar, deben saber que habíamos hablado de la división de poderes, ¿no? Creo que esto ya lo mencioné. Recordemos que la Administración Pública Federal depende del Ejecutivo. Bueno, entonces habíamos dicho que está el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero las OCAS no pertenecen ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, porque son organismos autónomos. ¿En qué consiste eso? Bueno, tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio y adicionalmente tienen autonomía de gestión. ¿Por qué se crearon? Bueno, porque había una necesidad, por llamarlo así, de especialización de la función pública. Entonces, ya ven que ustedes que las secretarías de Estado no podríamos llamar que son especialistas en una rama porque coadyuvan con el presidente. Es decir, el hecho de no contar con una autonomía no les permite especializarse al grado de tener decisiones autónomas por sí mismas. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda no puede tomar decisiones autónomas, jamás. Siempre tiene que consultar al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un Programa Nacional de Desarrollo que guía su camino durante el sexenio. Entonces, todas las decisiones y todos las políticas que siga cada entidad gubernamental tienen que ir conforme a ese programa de desarrollo que se elabora en cada sexenio. Cosa distinta ocurre con las OCAS. Las OCAS, que son los organismos autónomos, sí deben contar con un nivel muy alto de especialización. Agilidad, especialización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales. En la clase antepasada les empecé a platicar que este tipo de entidades autónomas surgen en el neoliberalismo cuando Carlos Salinas toma el poder. Hubo ¿cómo podemos llamarlo? Una sospecha muy fuerte de que Carlos Salinas había robado la presidencia. Debido a ello, él mismo, cuando ya llega al poder, hace que de la Secretaría de Gobernación se desprendan funciones que eran exclusivas de esa secretaría, que es la materia electoral. Creo que ya se los había explicado. Al separar la materia electoral de gobernación, se trajo también la cédula única de identificación, que hoy conocemos como la credencial para votar. Esa cédula o esa licencia o credencial, en cualquier otro país del mundo,
depende de la Secretaría de Gobernación. En nuestro país no, porque esta función se convirtió en un organismo autónomo y por ello se trajo tanto la lista nominal como la credencial para votar y todas las funciones relacionadas con la materia electoral. Se quita de una Secretaría de Estado con el pretexto de que este nuevo organismo que se está creando se va a especializar en materia electoral. Y para ello le otorga autonomía, patrimonio, le otorga un inmueble y crea todo un organismo nuevo. Así empieza lo que hoy conocemos como el INE, que en sus inicios se llamó Instituto Federal Electoral, el IFE, con pues muchas menos funciones y mucho menor tamaño de lo que ha alcanzado a hacer hoy, pero desde el principio se buscó su autogestión y la especialización de sus miembros. Dice, son entidades gubernamentales a las que se les ha encargado funciones estatales específicas con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado. Es decir, que forman parte de la administración pública, pero no dependen del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, de ninguno de los tres poderes. ¿Por qué? Porque son autónomas. ¿Qué significa también que son organismos autónomos? Es decir, que son aquellos que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica. Es decir, se les otorga un presupuesto de la administración pública, ¿no? Se les otorga un presupuesto y ellos lo administran. Pueden crear plazas, pueden crear servicios de capacitación para sus trabajadores. O sea, todas las funciones que van a desempeñar son autónomas. Situación que, como ya les platiqué, no ocurre con una Secretaría de Estado, ni con un organismo paraestatal, que aunque tienen más independencia, de cualquier manera dependen del Ejecutivo. Las OCAS no. ¿Cuál es el propósito de estas acciones? Bueno, lo que se ha pretendido es desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad funciones que pudieron corresponder a una Secretaría de Estado con la misma igualdad constitucional. Es decir, las funciones que realizan las OCAS perfectamente las puede haber realizado o las puede realizar una Secretaría de Estado, pero con el propósito de darle mayor agilidad y especialidad a las instituciones, bueno, se han desprendido para que se creen organismos autónomos. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Les No, pregunto. No, profesora. No, profesora. Nada de preguntas. ¿Se entiende? A ver, alguien de ustedes explíqueme qué son. A ver, Aldair, cuéntame, ¿tú qué entiendes por las OCAS? Aldair. Aldair a la una. Ya se fue a mimir. Ay, qué padre cuando les pongo falta. A ver, entonces Aldair Hernández falta. Ok. ¿Alguien más? Aldair. Fíjense que a mí me parece que el hecho de no, miren, les voy a decir una cosa. Yo no les exijo que tengan sus cámaras encendidas porque entiendo que no todos tienen el espacio o la privacidad para conectarse. Pero sí me parece un abuso que yo esté pensando que están aquí y que pasen listas,
¿Qué pasó? Dice Aldair en el grupo que tiene problemas con su internet. Ay, sí, problemas con su internet. Ajá, sí. Ajá. Entonces, me parece un abuso. O sea, ni siquiera puede chatear ni comunicarse. Fíjense que en otro grupo tengo una chica que no tiene micrófono y cuando pregunto chatea, ¿no? Pero esta situación de que se pasen de listos, pues no, no está bien, ¿no? Yo creo que partimos de la confianza. Ustedes me tienen confianza y yo les tengo confianza. Ok. A ver, Alexis, ¿qué opinas tú de los organismos constitucionales autónomos? Alexis Cabrera. Hay como 8 Alexis, profesora. Por eso Alexis, también habló Alexis Podría Cabrera ser y que- 8. Ah, ya. Aquí estoy, maestra. A ver, Alexis, ¿tú qué opinas de los organismos constitucionales autónomos? Bueno, podría ser que, bueno, lo tomo mucho como ejemplo, Sí, que puede servir para ayudar a realizar funciones sí. que no siempre se regulan de una manera correcta con el gobierno. ¿Por qué lo tomas como ejemplo? ¿Por qué dices lo tomo como ejemplo? O sea, a la UNAM, Ah, ok. Ah, bueno, miren. La UNAM no entra en este grupo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no entra en este grupo, la UNAM? Somos mejores. Ah, no es cierto. Porque no está con el Estado, ¿no? O sea, Sí, sí está con el Estado, ¿no? Sí. O sea, también depende del presupuesto. Sí, nos dan un al Una año, ¿no? partida presupuestal, ajá. Pero ¿por qué la UNAM no es una OCA? Porque no es una entidad gubernamental. Mejor díganme qué sí es. O bueno, no tiene funciones estatales. Ajá, es un organismo estudiantil, ¿no? Algo así. Es de educativo, ¿no? Ajá, Es una institución educativa. Ajá. Entonces, las universidades públicas tienen otra categoría, también muy similar a la de las OCAs, pero son universidades. Entonces, como que se amplía más, ¿no? La UNAM no es una OCA, eso sí es muy importante que lo puedan distinguir. ¿Por qué? Porque las universidades públicas tienen su principal función es educativa. Y de las OCAs, su principal función es gubernamental, son acciones de gobierno que en el pasado correspondían a una Secretaría de Estado. Es más, no sé si ahorita ustedes se hayan enterado, por ejemplo, que a pesar de que hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una Subsecretaría de Derechos Humanos que depende de la Secretaría de Gobernación. Y esta es el que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace poco pidieron perdón a una periodista que se llama Lidia Cacho, el Estado le pidió perdón porque la violaron Ah, sí. por La la torturaron y la nota de los violaron. libaneses, ¿no? Lo La del... clase del libanés que tenían ahí en el gobierno. Ándale, él, exactamente. Entonces, Curi. ándale, Curi. Ajá. Bernardo Curi, algo así, ¿no? ¿Cómo se llama este Curi? No me acuerdo. Que es el gober precioso, ¿no? Ajá. ¿Era Y Bernardo Curi? No, no No es me acuerdo. Bernardo. Pero está muy bueno ese libro. ¿Cómo se llamaba? Ándale, Los demonios del Edén. Ajá. Los demonios del Edén. Exacto. Ahí está documental. No, estuvo horrible. Pero Sí, la ¿no? torturaron y la No, violaron. la violaron, la torturaron, Cuando sí, la la secuestraron. Ajá. encarcelaron. Entonces a ella, en esta administración, el gobierno le pidió perdón. Y no le pidió perdón la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le pidió perdón la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que es el antecedente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada una para ver cuál es su historia. Bueno, entonces dice, otra excepción es que son aquellos que actúan con independencia de sus decisiones y estructura orgánica en su carácter de depositarios de funciones estatales con el propósito de desmonopolizar. Miren, ya esta palabrita, ¿no? Desmonopolizar.
especializar, agilizar, independizar, controlar o transparentar ante la sociedad funciones que pudieron corresponder a una Secretaría de Estado. Ok. ¿Cuál es el antecedente de las OCAs en el mundo? Bueno, surgieron en Europa y su establecimiento después se expandió al mundo como consecuencia de la nueva concepción del poder. Es decir, se trató de innovar la teoría de los tres poderes, ¿no? Del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se crearon organismos especializados autónomos, bajo una idea de equilibrio constitucional, o sea, el equilibrio del equilibrio, porque ya se había pensado, ya se había considerado que para que no hubiese un control absoluto del poder, se iba a hacer una división de poderes, ¿no? Entonces, al parecer, o no funcionó o funcionó mal, porque ahora se vuelve a tener una idea de equilibrio constitucional apoyada en los controles del poder público. Con ello, la teoría tradicional de la división de poderes evolucionó. Es decir, en vez de ser un tripié, ahora es una mesa de 4 patas, ¿no? Y hay ejecutivo, legislativo, judicial y las OCAs. Por lo que se dejó de concebir a toda la organización del Estado como una derivación de los 3 poderes tradicionales. Actualmente se habla que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades confiadas al Estado. Ok, son órganos públicos, o sea, lo más importante, su naturaleza jurídica, es que son órganos públicos. ¿Qué significa eso? Que dependen del presupuesto público, que ejercen una función primordial de Estado, establecidos en los textos constitucionales, y por lo tanto tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en alguno de ellos. Es decir, lo que quiero expresar aquí es como una parte del engrane de toda una maquinaria. No podríamos decir que están separados del Estado, pero tampoco que dependen del Ejecutivo, ¿no? Como la Administración Pública Federal. Entonces, ¿qué sucede? Pues son órganos autónomos, ¿no? Se podrían considerar paralelos a las secretarías de Estado. ¿Dudas hasta aquí? Profesora, entonces autónomo no quiere decir que ellos tienen su propio dinero, sino que ellos toman sus propias decisiones. Exacto. Es que es Sí. como, maestra, es como la UNAM, ¿no? La UNAM recibe dinero del gobierno, pero no recibe órdenes de la SEP. Ajá, se autorregula. Exacto. O sea, sí se parecen mucho a la UNAM, pero la gran diferencia es que la UNAM tiene fines educativos y las OCAs tienen Son fines que gubernamentales, ¿no? antes eran de una Secretaría de Estado. Ajá, esa es la diferencia. Por lo demás son iguales. O sea, la UNAM y el INE son muy parecidos porque se autorregulan, tienen presupuesto, tienen autonomía de función, tienen personalidad jurídica para el presupuesto propios, autonomía de función, pero, una se dedican a la educación y la otra realiza funciones gubernamentales, funciones de gobierno. ¿Dudas? ¿Nadie? No. A ver, Bueno. Gerardo, ¿tú qué opinas? Gerardo Díaz, dime tu punto de vista, por favor. Pues creo que sí son como buenas, ¿no? Las OCAs, como usted dice, porque pues al ser órganos autónomos, pues como Ajá, tal el Estado no puede ajá, como regular en ellos, ¿no? Como pasaba, no sé, por ejemplo, desde mi punto de vista con los fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, si no le gusta como el Estado o algo así, pues fácil lo puede desaparecer. Supongo que Bueno, no. hay una propuesta del presidente de desaparecer las OCAs, ¿eh? O sea, porque, bueno, es que ahorita estamos viendo el lado A, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. viendo lo bonito, porque son especializados, porque son autónomos, porque realizan funciones
pues, de una Secretaría de Estado, de gobierno, no dependen del presidente, lo que es positivo, porque así no se ven viciados, ¿no? Del interés presidencial. Ese es lo bonito, el lado A, ¿no? El yin. Pero hace falta ver el yang. Ahorita vamos para allá. ¿Sale? Bueno. ¿Cuáles son sus características? Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución. Por ello, tienen independencia jurídica de los poderes del Estado, lo que se traduce en autonomía orgánica y funcional. ¿Qué significa esto? Pues que ustedes saben, por ejemplo, a ver, lo voy a poner a su consideración. Miren, vamos a hacer una actividad. La Constitución establece, creo que es el artículo 71, ahorita lo buscamos, que nadie puede ganar más que el presidente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vamos a buscar. Nadie puede ganar más, no tiene como interpretaciones. La Constitución claramente, déjenme salgo de aquí para buscar, a ver si encuentro esa atribución, ¿cómo se llama? Esa función en la Constitución, ese ordenamiento en la Constitución, de que nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Pero, como ellos tienen Constitución Política de los Estados Unidos, pero como las OCAs tienen autonomía de gestión, prácticamente ellos se ponen el sueldo que quieren, porque se autorregulan. Entonces, déjenme ver dónde lo encuentro, con el control F, 71, a ver si está, creo que está en el 71, donde dice que nadie puede ganar más que el presidente. Ay, no, nadie puede, a ver si lo encuentro así, nadie puede ganar más que el presidente. Nadie, a ver, ustedes también ayúdenme, nadie puede ganar más que el presidente. A ver si lo encuentran ustedes, ¿qué artículo es? Ganar más, a ver, no lo encuentro. El presidente. No, no me aparece. Si lo busco así, no me aparece nada. A ver si le pueden preguntar a Google qué artículo es. Donde dice, a ver, ¿no será el 80? La Nación Mexicana, a ver, artículo 80. No me acuerdo qué artículo es. Pero claramente establece que nadie Maestra. puede... Ajá. Bueno, a mí me pareció que está reglamentada con los artículos 75 y 127. 75, a ver, muchas gracias. Vamos a buscarlo. 75. Ay. Creo que también aparece en el La 127. Cámara de 127, porque es en la Cámara de Diputados. No, no creo que en la de diputados. ¿127? A ver, vamos a ver, 127. Dice Sí, la maestra, Cámara de 127. 127, a ver. 127, artículo, corresponde a la aprobación del presupuesto. Miren, aquí está, a ver. Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos. Los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores. Miren, aquí está una parte de lo que les digo, A ver, déjenme compartirla. Compartir con mi Constitución. ¿Dónde está mi Constitución? Aquí está. Miren. Están viendo la Constitución, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Ok. Miren, aquí lo leemos. Es esta, una parte de lo que les digo. Los poderes estatales, legislativos, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, o sea que son estos, ¿no? Las OCAs, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento para la aprobación de los presupuestos de egresos de los estados.
Ah, no, pero esto es de los estados. No, esto es a los estados. Está en el párrafo 3, ¿no? No sé, a ver. Estamos en el 100. Ay, no, estoy en el 116. Con razón no lo encuentro. 127. 127. A ver. Los servidores públicos de la Federación de las Entidades Federativas de los Municipios y las moderadoras y dependencias y más de comicios. Ah, de los, a ver. Dicha remuneración será determinada anual equitativamente, se considera remuneración. Aquí está. Muchas gracias, muy bien. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Ok, ¿queda duda ahí? O sea, ahí dice que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente, ¿no? No tiene así, pues, como que muchas interpretaciones, o qué habrá querido decir la Constitución. Pues no, ahí lo dice. Bueno, pues hagan de cuenta que en la Constitución no lo dice, y cada organismo autónomo se pone el sueldo que le pega la gana. Y ya no digan los diputados, los senadores, todo el mundo tiene sueldos altísimos, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, en la realidad, en la práctica, pues, como los diputados y senadores se aprobaban ellos mismos su sueldo, su salario, pues obviamente se lo ponían altísimo, ¿no? Los ministros de la Suprema Corte, lo mismo, ganan más que el presidente. Los presidentes de los organismos autónomos también tienen unos salarios altísimos. ¿Qué opinan ustedes? Y todos, aparte de eso, eso no es lo más complejo, ¿no? Lo grave, no. Lo complejo es que cuando se aprobó la ley para reducir los salarios a los servidores públicos y que el presidente fuera el que ganara más, de acuerdo a lo que establece la Constitución, como les iban a reducir el salario, todos se ampararon. Y todos están ganando lo mismo que ganaban antes que el presidente, o sea, antes de que entrara este presidente, ¿no? Y peor les cuento. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que era un derecho humano ganar más que el presidente. Si quieren lo buscamos. ¿Qué opinan ustedes? Pues está muy, muy mal esto. Pero entonces no sirvió de nada que hicieran el cambio si al final se van a amparar. O sea, ¿no sirve que hagan cambios si se van a amparar? Pues hay una ley, ¿no? Hay una ley de servidores de remuneración de servidores públicos que se supone que todos deberían acatar porque está en la Constitución y hay una ley. Pero ¿por qué miren, se pueden amparar? Es un derecho humano. Ah, pero espérense, lo que pasa es que les digo que en el Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más que el presidente. Entonces ellos fueron los que presentaron pues, los amparos. O sea, el Poder Judicial, los ministros, hicieron los amparos y ellos los revisaron. O sea, fueron juez y parte y ellos se otorgaron el amparo. ¿Me explico? Está de risa loca, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Estoy diciendo... Bueno, ajá. A lo mejor se ampararon porque pues ya ganaban eso, ¿no? Bueno, no sé con qué se hayan amparado, pero puede que para los próximos que entren, si sigue eso, ya ellos sí tengan que ganar menos que el presidente, ¿no? Bueno, ya entraron algunos nuevos ministros y ya ganan menos con esta ley, ¿no? Con la ley de la autoridad republicana y los salarios, y ¿no? Pero ahí la Constitución, bueno, ya la vieron ustedes, es muy clara, ¿no? Dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente.
Pero entonces aquí hay como dos teorías opuestas, la de los órganos constitucionales autónomos y la Constitución. Y por supuesto que por encima de cualquier cosa está la Constitución, pero como ellos trabajan en un organismo constitucional, ellos establecen su salario y se ponen el salario que les da la gana, aunque sea superior al del presidente, y la Constitución diga que nadie puede ganar más que el presidente. Y si el presidente nuevo que llega en funciones establece una nueva ley para que todos obedezcan, se amparan, y como los ministros de la Suprema Corte de Justicia también son afectados por esa nueva ley, pues ellos redactan los amparos y ellos mismos los conocen y otorgan los amparos. O sea, está como de risa loca, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, lo primero que a mí no me queda claro, como un juez, porque son los ministros al final, los ministros de la Suprema Corte que son jueces, ¿no? ¿Cómo un juez va a redactar su amparo y él mismo lo va a conocer y él mismo lo va a otorgar? Pues eso no debería de ser, ¿no? De hecho, es ilegal, ¿no? Que participen en un juicio en el Pues que... debería, sí, claro que lo es, pero ya ves que en México, pues todo se puede, ¿no? Y ellos que hicieron sus amparos, ellos mismos se los otorgaron. Cuando claramente hay un conflicto de interés. O sea, obviamente no puede ser juez y parte, pero como ellos son el Poder Judicial, pues nadie más podría resolverlo. Entonces yo creo que aquí se van a tener que ir a un organismo internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque aparte les digo que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decía que era un derecho humano ganar más que el presidente. A ver, es un derecho humano CNDH. Déjenme ver porque no lo encuentro. Ahora no encuentro nada. Ay, sobre el salario de la presidenta. Aclaraciones sobre el salario. ¿Cuánto gana el presidente? Mario Delgado. No. Luis Raúl González Pérez. González Pérez. Póngale en videos, maestra. Miren. Miren, aquí está el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ganaba 28,000 pesos más que el presidente. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no, verdad? Sí. Sí, se ve. ¿Están viendo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ganará 28,000 pesos más? Sí. Ah, perfecto. El hombre, pero después dijo, nada más que no encuentro ya esa declaración donde dice que es un derecho humano ganar más que el presidente, cuando la Constitución claramente establecía o establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Entonces, imagínense ustedes, miren, ganaba el funcionario 109,999 pesos, es decir, 30,000 pesos más por concepto de prestaciones. Ah, más prestaciones, perdón. O sea, al final gana más que el presidente, ¿no? Entonces, aquí viene, pues, como la situación esta de, pues, ¿ya están viendo? Regresé a la presentación, ¿lo están viendo? ¿O se quedaron en...? Seguimos viendo la noticia. Seguimos viendo. Estamos viendo la Ok. noticia. Déjenme ver. Ahorita les pongo mi presentación. Ok. Ahora sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, características. Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, con lo cual tienen independencia jurídica de los poderes clásicos del Estado. Es decir, que esta independencia de los poderes del Estado, o sea, de la independencia del presidente, la aplican, entre otras cosas, para ponerse sueldos que no tienen nada que ver con lo que establece la Constitución, bajo la premisa de que ellos son autónomos. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder.
evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes. No, pues suena muy padre, ¿no? Dice uno, ay, pues deme 2, se lo compro. Tienen atribución de una o varias funciones primordiales del Estado, lo cual implica autonomía técnica, es decir, deben atender eficazmente asuntos primordiales en beneficio de la sociedad, como por ejemplo, llevar a cabo las elecciones, ¿no? Las elecciones se supone que es un asunto primordial en beneficio de la sociedad. En el texto constitucional se les dotó de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen sus fines y ejerzan una función del Estado que por su especialización e importancia social requería de autonomía. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ahora miren, lo que ellos argumentan es que como son personas que tienen un alto grado de especialización en una materia, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe saber, el alto comisionado debe saber mucho sobre derechos humanos, o el del Banco de México debe saber mucho sobre economía y finanzas, o el INE debe saber mucho sobre materia electoral. Todas esas circunstancias hacen que ellos digan que necesitan unos muy buenos salarios. ¿Sí? Ellos justifican estas acciones diciendo que por su alto grado de especialización está plenamente justificado que ganen más que el presidente. Ok. Tienen autonomía, tienen capacidad para definir sus necesidades presupuestales, es decir, ellos definen su presupuesto. Es más, hace como 4 o 5 años el INE a sus baños, al baño, le puso piso de mármol. Pues, o sea, como que ya son ostentaciones de lujo, pues que ya se salen de tono, ¿no? O no sé ustedes qué opinen. Ya ven que ahora propuso Andrés Manuel que iba a haber una consulta ciudadana y le dijo el INE que no había dinero porque como les están recortando el presupuesto, dijo el INE que llevar a cabo unas elecciones cuesta 8,000 millones de pesos y que hacer la consulta ciudadana va a costar 8,000 millones de pesos y como les están queriendo reducir el presupuesto, pues no se va a hacer la consulta ciudadana. Entonces, a ver, o sea, se supone que son órganos especializados para realizar funciones que antes realizaban secretarías de Estado, pero que se les otorga a ellos para que sean más eficientes y que realicen con mayor celeridad las cuestiones que son gubernamentales, ¿no? ¿Y qué opinión les merece a ustedes que el pueblo vota por una ¿cómo les dije que se llamaba? Consulta popular, con una consulta popular, y el INE dice que no se puede llevar a cabo porque no tiene dinero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene razón el INE? Pues obvio, no. Pues no sé, a ver ustedes qué opinan. Bueno, yo digo que no. Yo opino que no. Pues no, porque su función es hacia la sociedad, ¿no? Entonces, si tú estás negando esa elección que escogió la sociedad, pues entonces no estás funcionando como en tu trabajo, pues. Pues es que dice el INE que necesita 8,000 millones de dólares para llevar a cabo las elecciones, la consulta popular en todo el territorio nacional. O sea, lo mismo que cuesta llevar a cabo una elección. Entonces, como no hay dinero, pues no hay consulta. Y háganle como quieran. Y como Disculpe, profesor. Sí. ¿Quién elige a los directivos de estas OCA? Ah, exactamente. Qué buena pregunta. ¿Quién me la hizo? Porque no te veo. Yunuen. Ah, Yunuen, qué bárbara, qué buena pregunta. Bueno, pues a los presidentes de los organismos autónomos
hay una terna, se eligen por una terna que propone el presidente y que vota el Senado. El Senado hace entrevistas y elige quién se va a quedar. Entonces, lo que ocurría o lo que ha ocurrido normalmente es que cada partido propone a un consejero. ¿Me explico? Sí. Acá te cuenta que el PRD apoya a, ¿quién les gusta? A Juan López, ¿no? El PAN apoya a Ricardo Pérez y el PRI apoya a Luis Álvarez, ¿no? Entonces, entre ellos negocian y dicen, no, pues esta vez le toca al PRI porque tiene más diputados, ¿no? Entonces, ganó más elecciones, entonces ahora que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea del PRI, ¿no? Entonces se convierte como una situación cupular, porque ya no es el pueblo el que los elige, sino es de una manera indirecta, ¿no? Tú votas por tus representantes y tus representantes ponen a los consejeros o a los presidentes de los organismos constitucionales autónomos y ya todo queda en una situación cupular. Y regularmente tiene que ser también alguien que salga de la misma institución, porque como son organismos especializados, pues los de afuera solamente llegarían a quitarles el tiempo, porque ellos ya llevan muchos años estudiando toda su materia, como el Banco de México, como el INEGI, como el INE, como el INAI, ¿no? Ya llevan muchos años toda la gente que trabaja ahí especializándose en esa materia, nada más en esa materia. Entonces, traerles a alguien de fuera, pues los pondría en una situación de desventaja, ¿no? Al que llegue de afuera. Entonces ellos, pues son personas que no, prácticamente ya no salen de ese medio, ¿no? Es decir, si tú entras al INAI a trabajar, pues ya no te vas a salir porque lo único que vas a saber hacer va a ser del INAI y vas a saber mucho. Entonces ya no tiene sentido que te salgas de ahí porque perteneces a un organismo especializado. Entonces ya lo que buscas es hacer carrera y llegar a ser consejero del INAI, ¿no? Que algún partido político te apoye y pues te vas a dedicar a hacer reuniones sociales, ¿no? Tu vida con los políticos. En realidad ya lo que pueda decir el pueblo te tiene muy tranquilo, porque a ti el que te va a promover o que te va a proponer va a ser el presidente y un senador o un diputado, ¿no? ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. ¿Qué opinión les merece los organismos constitucionales autónomos? Bueno, miren, pero aparte está esto, ¿no? Justificación. En virtud de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social, disminuyendo la credibilidad gubernamental. O sea, les digo que ya veníamos de una crisis, ¿no? La crisis electoral que fue la que dio lugar a todo esto. Como ya veníamos de un exceso, se crean organismos autónomos que a su vez también han generado todo un exceso, ¿no? Se dio lugar a la creación de órganos constitucionales autónomos encargados ya sea de fiscalizar o controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad. Pero, pues hemos visto que en la realidad esto no ocurre. O sea, vivimos como en el mundo del revés, según yo lo veo, ¿eh? Son considerados una vía para conciliar la democracia de partidos. Es aquí lo que les digo. Se consideran una vía para conciliar la democracia de partidos. ¿Por qué? Porque entre ellos tienen que negociar a su gente, a quién van a apoyar para que ascienda dentro de cada organismo autónomo. De los poderes tradicionales y grupos económicos y sociales por la autonomía que los caracteriza. No se deben a su creador o a quien los designa, pues se busca con ellos un equilibrio constitucional. Bueno, yo no sé quién se crea esto, pero yo no lo creo. O sea, lo que yo he visto en la práctica es que los partidos se ponen de acuerdo para apoyar a un consejero y ese consejero todo lo va a resolver en favor del partido que lo apoyó.
aunque la ley diga otra cosa, ¿no? Que son una vía para conciliar la democracia de partidos. Ahora, ¿qué es la autonomía o cómo se interpreta la autonomía? Es la posibilidad para los entes de regir su vida interior mediante normas y órganos propios, sin vulnerar el texto legal. Es decir, que ellos se autorregulan. Es una especie de descentralización de funciones en un grado extremo, no solo de la administración pública, sino de los poderes del Estado, con el propósito de evitar cualquier injerencia que pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano de poder. Es decir, que se supone que ningún partido político podría intervenir en las decisiones que toman los órganos especializados. En la práctica es lo más falso, porque siempre, o sea, si el PAN apoya a un consejero, ese consejero siempre va a fallar a favor del PAN. Si lo apoya el PRD, ese consejero o ese presidente o esa persona, siempre va a apoyar lo que diga el partido que lo propuso. Ok, tipos de autonomía. Bueno, la autonomía técnica ya la vimos, ¿no? Es para crear sus propias regulaciones, siempre que no vayan en contra de la Constitución. Aunque, bueno, para mí, el señalarse un salario mayor que el del presidente ya va en contra de la Constitución, pero ellos dicen que no. Que tienen capacidad para decidir los asuntos propios de su materia. Y que si ganan mucho es porque se especializan y los especialistas merecen ganar mucho. Autonomía orgánica o administrativa, que no dependen del presidente ni de ninguna corporación administrativa, ninguna entidad, ningún poder. Guardan independencia de acción entre órganos u organismos públicos que no están sujetos a una subordinación. Tienen autonomía financiera y presupuestaria porque ellos determinan su presupuesto, cuánto van a ganar, cuánto van a gastar en las elecciones, por ejemplo, en el caso del INE, ¿no? Cada uno, para su nivel de especialización o la materia de especialización de que se trata, cada uno determina cuánto va a gastar en eso, en tanto cursos de capacitación, porque también le pagan a instructores que los vayan a capacitar. Ellos también promueven el conocimiento, hacen publicaciones, publican libros. O sea, todo eso sale del presupuesto público. Hacen comidas, desayunos para promover los derechos humanos, para promover la información de los datos personales, el secreto bancario, todas esas cosas. Ellos hacen eventos para promover su desarrollo, ¿no? El cumplimiento de sus fines. Autonomía normativa es aquella mediante la cual se encuentran facultados para emitir sus reglamentos, políticas, lineamientos y todo tipo de normas. En general es una autonomía plena, porque están establecidas todas estas que acabamos de definir, están señaladas en la Constitución. ¿Qué órganos autónomos hay en nuestra administración pública, digamos, en nuestro marco jurídico? Bueno, aquí está la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ya les expliqué yo que no, porque la universidad tiene un fin educativo, ¿no? Y eso la hace diferente a todos los organismos públicos, bueno, a todas las otras OCAs. Entonces, las universidades yo las pondría en otro tipo de organización, en las universidades autónomas. Y los otros son organismos constitucionales autónomos. Bueno, este sí es Banco de México. Se inauguró desde el 1 de septiembre de 1925, pero dependía, me parece que de la Secretaría de Hacienda. Pero ¿saben qué pasó? Más o menos por ahí de 1994 vino una crisis muy fuerte que le llamaron, cuando Ernesto Zedillo era presidente, vino esta crisis y le llamaron el efecto tequila. Entonces, una recomendación del Fondo Monetario Internacional fue que se le dotara de autonomía al Banco de México, porque antes el presidente le podía ordenar al presidente de la República
le podía ordenar al presidente del Banco de México que emitiera más billetes para pagar los salarios. Y como esos billetes no tenían un respaldo real, generaban inflación. Entonces, eso, pues, hacía a la larga, generaba más daño de los problemas que resolvía. Entonces, para evitar que ya se cayera otra vez en esa tentación, se separó al presidente del Banco de México del presidente de la República y se creó el Banco de México como un organismo autónomo. ¿Dudas? No. ¿Nadie? Bueno, yo ¿Nadie? No, yo no, profesora. Ok, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también existe desde 1937, pero al conocer de asuntos administrativos, se determinó que no podías pertenecer a una Secretaría de Estado, no podía pertenecer a una pareja, no podía, o sea, tenía que ser un organismo autónomo. Y este es de los primeros que lograron entender su autonomía o que les haya sido reconocidos en la Constitución. Si no es que ha de haber sido el primero, porque no forma parte del, o sea, no es poder judicial, pero tampoco forma parte de la administración pública. Entonces, desde prácticamente que se inició, se le dotó de autonomía. Miren, desde 1938. Porque conocen asuntos administrativos. El INEGI. INEGI fue creado en el 83 por decreto presidencial. Dependía de la Secretaría de Fomento Industrial, o sea, lo que antes era la Secretaría de Economía. Era una dirección general. Pero también se le dio autonomía. Por lo mismo, para que se hiciera un organismo especializado. El INE. El INE, como en el 88 había sido el fraude electoral, en el 90 se sacan las funciones de gobernación y se crea un organismo autónomo, que es el Instituto Federal Electoral. Y ha tenido muchas crisis, porque también en el 2000 más o menos se robaron la lista nominal de electores. Se supo que estaban vendiendo la lista nominal en Tepito. Entonces, pues esa fue otra de las crisis. Luego, hace poco, cuando el 2006, que también se presumió otro fraude electoral, pues también le tuvieron que cambiar el nombre, cambiaron sus normas. O sea, el INE, la verdad ha sido una institución bastante complicada, ¿no? Porque ganan mucho, ¿qué les diré? Pues sí trabajan, pero nos salen muy caros. Casi su peso en oro. Ya ven que compraron carros el año pasado o el antepasado, compraron carros y cuando les preguntaron en dónde estaban los carros no aparecían. Nadie sabe dónde están esos carros. Les digo que pusieron el piso de mármol en su... O sea, no sé, se compraron también hace muchos años, hace como 8 años. Todos se compraron sus, ¿cómo se llaman estos de Apple? Los teléfonos de Apple. iPhone. iPhone. Cuando salió el iPhone 11, ellos se los compraron porque como tienen autonomía para gestionar esas cosas, para comprar sus propios teléfonos, los mexicanos les compramos su iPhone 11 a todos. O sea, siempre traen el mejor carro, el mejor celular, el mejor salario. Aparte les pagamos la comida. Tienen comidas en lugares muy lujosos porque tiene presupuesto para comida. O sea, llevan una vida pues de muy alto nivel de vida, ¿no? Tienen un nivel de vida muy caro, muy alto. Pues en sí no le responden a nadie, ¿no? No hay alguien a quien le tengan que responder. No le responden a nadie. Y cuando pues el presidente les dijo que tenían que hacer una consulta popular, le dijeron, pues si no hay dinero, ¿con qué? O sea, el mundo del revés, ¿no?
El IFE, que es el INE encargado de las elecciones, dice que no puede hacer una elección porque no tiene dinero. Cuando tienen dinero para tirar para arriba, ¿no? Pero no para eso. O sea, ellos tienen dinero para ellos, ¿no? Para comprarse sus iPhones, su teléfono, sus comidas, sus seguros de vida, todo eso se compran. Pero para sacar unas elecciones, no, para eso no hay dinero, para eso no tenemos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se crean en los 90s para la protección y defensa de los derechos humanos en México. También salió de la Secretaría de Gobernación. En otros países, a lo que aquí conocemos como la CNDH, la conocen como el defensor del pueblo. La Comisión Nacional es la que defiende al pueblo. Aquí, pues, ¿se acuerdan? No sé si ustedes vieron que hace poco también las feministas tomaron la CNDH y vieron en el refrigerador que tenían cortes de carne carísimos, pues también unos sueldos muy altos. No sé, desde mi punto de vista, o sea, yo no los quiero, no es mi intención influir en ustedes. Ya ven que me he tratado siempre de, pues por lo menos de aparentar que no tengo una preferencia electoral para no viciar su punto de vista, ¿no? Pero la verdad es que con estos ejemplos tan evidentes creo que me gana el coraje, ¿no? Y aquí sí me resulta más difícil hacer pasar como que no pasa nada, ¿no? Y estos organismos que tengan esas vidas tan costosas y que nosotros seamos los que les pagamos esas vidas, ¿no? Y aparte, ahorita en la diapositiva anterior, no sé, como que se me hizo ilógico que para entrar a la INE te tienen que elegir los diputados, ¿no? O sea, no es como que sea un proceso en el que la misma ciudad... No nada más en el INE. Todos estos organismos te eligen el presidente, los diputados, los senadores. O sea, nunca jamás vas a votar por alguien que esté en un organismo especializado. Siempre va a ser elegido de cúpulas. O sea, una cúpula lo va a elegir. Y eso se puede prestar a que los mismos que estén ahí elijan a alguien que le convenga, ¿no? Ni siquiera que sea como transparente o no lo sé, sino que le convenga. Por eso, claro. O sea, te digo que se vuelve una situación ya como de partidos políticos, ¿no? O sea, yo meto a mis cuates y ellos me deben el favor y siempre van a tomar decisiones tomando en cuenta mi opinión. Y acuérdate quién te puso ahí, ¿no? O sea, no hay un proceso limpio y transparente. Por ejemplo, una convocatoria pública, ¿no? Que dijeran, se desocupó una plaza de consejero del INE y que lanzaran una convocatoria pública y que dijeran, estos son los puntos que se tienen que saber y órale, sométanse a un examen general de conocimientos, ¿no? De materia electoral. Y los que salgan más altos, de entre ellos se escogerá, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo consejero? Bueno, eso no pasa. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que un partido apoya a un consejero y ese consejero, si llega, le debe el favor y la vida a ese partido y siempre va a tener que resolver sus asuntos de conformidad con el partido que lo puso ahí. Entonces, a ver, explíquenme, ¿dónde está la autonomía? Pues no que son independientes y que creamos organismos autónomos para que tomen sus propias decisiones. ¿Y cómo van a ser? O sea, son autónomos para determinar sus salarios, ¿no? Pero a la hora de que se tienen que tomar decisiones, entonces sí toman en consideración a las personas que los pusieron ahí porque les deben el favor. Entonces, pues yo creo que para que fueran autónomos, se tendría que hacer una convocatoria pública, ¿no? Y el que tenga mayor puntaje es el que debe de ocupar esos puestos, ¿no? Pues sí. Así debería de ser, porque son autónomos, no dependen de nadie. Entonces, la única manera de no depender de nadie
es llegar por ti solito a un puesto, ¿no? Pues en sí yo digo que la autonomía, en lugar de ser como de eso, de que no haya partidos políticos y que no haya, pues en sí, yo creo que es más como en la economía de ese organismo, ¿no? Es más esa Ajá. autonomía, se refiere más a esa Pues autonomía. así parece, Sí, así de parece. hecho, o sea, se supone que sería por todos los ámbitos, pero se ve que nada más es por eso, ese Exacto. ámbito. Y a la hora que les dices, oye, te tienes que bajar el sueldo, ¿cuánto gana Andrés Manuel? ¿Como 100,000 pesos? Creo que sí, algo Más así. o menos, ¿no? Gana, o sea, Sí. la verdad, yo no sé ustedes, pero 100,000 pesos no me parece poco dinero. ¿A ustedes les parece poco dinero 100,000 No, pues pesos? no, y aparte ya en esos, también en esos puestos ya son prestaciones, ya casi no Sí, pagas nada. claro, carro, Son 100,000 pesos, teléfono, chofer, exacto, ya son 100 comida. mil pesos netos para ti, O o sea, sea, no son casi 100,000 no tienes que pesos que pagar. tú te echas a tu bolsita solo, ¿no? Y luego te salen a decir que son los derechos, que los derechos humanos de la gente ganar más que el presidente. Pues es una burla, ¿no? Bueno, Sí. a mí me parece eso, ¿eh? Lamentablemente, yo sí, ahí sí ya no pude ser imparcial. Aquí sí ya me gana la tripa. Me da coraje que tengan esos salarios, ¿no? Y que sea una cuestión de cúpulas, que sean autónomos para autodeterminar su salario, pero no para la toma de decisiones. Ahí sí tienen patrones, ¿no? Y si no conviene a sus intereses, entonces ya no entienden, aunque lo diga la Constitución, porque la Constitución claramente dice que nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Y ahí ya no entienden, ya se les olvida. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI, por eso quería que llegáramos hasta aquí. ¿Qué es el INAI? Pues es un organismo autónomo. Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales, el acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Nace durante el sexenio del presidente Vicente Fox, que termina en la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y en la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, el INAI. Nace el 12 de junio de 2003 y a partir de ahí más de 240 dependencias y entidades del gobierno federal tienen la obligación de responder a solicitudes de información bajo vigilancia del INAI. Listo. Entonces, miren, tenemos 10 minutitos. Vamos a trabajar en equipos, ¿cómo lo ven? Profesora, también este tema va bueno, lo de la autonomía va a, o sea, todo lo que hemos visto. Por eso les digo, por favor, Yunuen, que revisen en la plataforma lo que les he subido. Si me falta alguna presentación. Ok. O me falta algún video, alguna clase, por favor, revisen. Y, ¿qué más? Si me falta, me avisan, pero a la brevedad, porque el examen es el jueves, ¿eh? Maestra, en Drive yo solamente vi 2 documentos, no sé si solo sean esas 2 presentaciones. No me acuerdo, no sé. Es que fíjate que tengo varios grupos y a todos les subo la presentación. Entonces ya me hice bolas, ya no sé qué les subí a ustedes, pero bueno, lo voy a revisar. Les voy a mandar las ligas. Mañana temprano les mando las ligas. Miren, vamos a hacer una actividad rápida. Son 49. Tocan de a 5 por 9, ¿no? De 49 participantes en 9 sesiones. A ver. Ok. Les toca de a 6, más o menos, y uno de a 5. El sistema ya los eligió. Ya los eligió, va a ser de manera aleatoria. Y por favor quiero que hablen sobre los organismos autónomos. Tenemos 10 minutos. Sí, ¿cuál es su postura? Podríamos decir, ¿están a favor o en contra? ¿Y por qué? ¿Pero Y a es ver, solo hablar o le tenemos que enviar algo? no, al final nos reunimos todos y me van diciendo sus
Conclusiones. Entonces va a ser organismos constitucionales autónomos. A favor, en contra, y por qué, y conclusiones. Por equipo. ¿Sale? A ver si pueden llegar a un punto en común. Ojalá que esté... No Ajá. es ningún documento ni nada, únicamente No. es hablado. Okay, No, ok. no, no. Ahorita vamos a concluir todos en la clase. Porque miren, yo he escuchado mucha gente que dice a favor de los organismos porque Andrés Manuel ha jugado con la idea de desaparecerlos. Entonces, los que están en contra de Andrés Manuel dicen que son una piedra fundamental en nuestro país porque están en la Constitución. Que lo que se busca es desmoronar o debilitar al Estado para que él ya ven, ¿no? Así empezó Venezuela, ¿no? Lo de siempre, así empezó Venezuela, desmoronando las instituciones públicas. Porque son organismos especializados, son gente docta que se ha preparado muchos años de su vida para ocupar un cargo en esos lugares. Entonces, lo que logra es un equilibrio de poder porque los partidos políticos se tienen que organizar y poner de acuerdo para determinar quién va a ocupar un puesto, ¿no? Cuando se desocupa una consejería o una plaza, los partidos tienen que conciliar para llegar a eso y esa es una ganancia de la democracia, ¿no? Digamos que esos son los pros o lo que hay a favor. En contra, pues lo que ya analizamos, ¿no? O sea, obviamente si a mí me preguntan mi postura, pues ya se dieron cuenta de cuál es, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de esos organismos porque son funciones que antes realizaban secretarías de Estado y que perfectamente se podrían deshacer y retomar las secretarías de donde dependen, ¿no? O dependían originalmente. Y que nos sale muy caro, muy caro, para que al día de hoy no podamos tener certeza en las elecciones, certeza en los datos personales. O sea, el Banco de México también tienen lo mismo, ¿no? Los salarios altísimos, vida de virreyes, y antes pues ni existían, ¿no? O sea, el Estado no se debilitó cuando no existían y no se va a debilitar si no existen tampoco. Pero los que están a favor o digamos en contra de la postura del presidente dicen que son indispensables para la administración pública. Entonces yo quiero que ustedes, sin tomar en cuenta, por favor, retiren lo que yo pienso, hagan un ejercicio de reflexión y a ver si por equipos en 10 minutos logran tener una conclusión, ¿sale? Entonces vamos a empezar y los voy a estar escuchando. Me voy a meter a sus equipos. Ok. Para ver qué discuten. Chao. Ahí los veo. ¿En serio? ¿No? Y el pájaro ahí estaba abajo. ¿Le cayó encima? ¿Y no le hizo daño? No. Sí. Pobrecito, imagínate. Se le venía el mundo encima.
A las 9:30. Sí. Que no. Están interpretando los intereses. Yo digo que sí deberían permanecer, pero con una limpia y que no exista como la corrupción que existen actualmente. Pero porque a fin de cuentas cumplen unas funciones determinadas para el Estado. Pues, sería... Vas. De que hayan palancas para entrar y que depende del partido que te apoyó es a quien vas a como que a rendirle cuentas más o menos. Entonces es lo malo. Pero te digo, si fuese igual obligación de una secretaría, podría prestarse a lo mismo. O sea, se presta lo mismo porque en sí, como que la autonomía que llegan a tener es más que nada de lo económico, no tanto de... Yo soy principal. Digo, priista, güey. Dice, si no, sí, la maestra sí se mete profundo en ese pedo. Sí, pero es lo que te digo que pues yo digo que sí estamos a favor, ¿no? Bueno, entonces Pues sí. están a favor de los pendejos estos ocas o no. O sea, ¿estamos a favor? ¿Estamos de acuerdo con sus normas, con su régimen o estamos en contra? No, pues, bueno, yo diría que estamos en contra, ¿no? Porque se pasan de verga. Amigos, No estamos de acuerdo, ¿no? la maestra está en nuestra plática, ¿eh? Yo la maestra. Que no Estamos digan. en contra porque tienen el poder de decidir autónomamente su propia forma de gobierno, ¿no? Pues bueno, es que yo la neta, fíjate, yo no es que esté a favor de López Obrador, pero la neta, o sea, es como limpiar todo el pedo que pues es casi un pinche siglo de impunidad. De robo. Y ahorita que, por ejemplo, Pues los sí, o sea, al final de fideicomisos... cuentas él quiso, por lo menos... Sí, no, claro. Y ahorita, por ejemplo, es como es otra forma de pensar, pues revoluciona todo este pedo, ¿no? Entonces, Pero ahorita que estamos... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nadie lo apoya. O sea, él tiene a lo mejor la iniciativa, pero pues ve, ahorita se ampararon y ellos no quisieron cobrar menos que el presidente. O sea, Eso es lo que Es que te iba a esto, decir. O sea, al es que menos esto lo es como les entiendo. digo, por el dinero sí, es eso como les digo, es de desigualdad, porque por ejemplo, la gente que, como los de Frena, como ese movimiento, digamos que como ya está acostumbrado a ciertas pues privilegios, pues no quiere que se le vayan esos privilegios, porque obviamente si hay pedo de clases sociales y obviamente quiere beneficiar a la clase social baja, por eso los apoyos, por eso los créditos, etcétera. Yo le ¿Aquí no está participando nadie? Sí, maestra, estábamos comentando lo de que parece ser que 3 de nosotros estamos en contra. Ah, De las focas. Pero pues Ajá. ya lo Estamos en terminamos de contra. comentar. ¿Ya están en conclusiones? Ya pensamos igual. Pero a ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, maestra. 5. ¿A 5? ¿Y qué pasó? ¿Ya tan rápido? Porque dijeron 3 de nosotros estamos en contra. ¿Y los otros 2 qué opinan? Yo también estoy en contra. Y... ¿Quién más? O sea, todos están en contra. No hay nadie que opine diferente. Parece que no. No. Bueno. Ok, entonces apúrense con sus conclusiones. Me voy a otro equipo. De acuerdo. Ok. Voy a otro equipo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nadie habla? Es que ya lo decidimos, profe. ¿Qué decidieron?
que estamos a favor, pero que sean reguladas por instituciones internacionales, tanto el presupuesto que brinda el gobierno como las personas que están al mando. Y los salarios que van a recibir. Y los salarios. ¿Pero dónde dice eso en la Constitución? Ah, no, o sea, ¿cómo? Pues es que ustedes están sacando otra cosa, o sea, ¿de dónde dice o sea, cómo van a regularse por instituciones internacionales? Eso no lo establece la Constitución. No, pero estaría bien. Porque, o sea, entre estar a favor y en contra, todos le tiramos más a estar en contra. Pero de ser posible, yo pienso que sería bueno mantener los organismos, pues siempre y cuando exista una regulación rigurosa, porque estábamos platicando, dijeron algo muy cierto mis compañeros, que es que, o sea, independientemente se regulen ellos y no tengan que intervenir la Cámara de Senadores para elegir sobre los puestos de esas instituciones autónomas, a fin de cuentas sería exactamente lo mismo, porque están contradiciendo su definición de autonomía, teniendo que necesitar la aprobación de otros organismos para elegir a sus representantes. Entonces, estamos como a favor si se puede reformar, pero en contra si no. Ok, pues está muy rara su decisión, pero ok, ¿está bien? Muy bien, entonces ¿ya terminaron? Sí. Pues sí. Ok, pues muy rápido. Ok. Ok. Chao. ¿Ya es todo, profe? No. Ahorita los junto a todos. Espérenme, ok. nada más que ustedes son el equipo 5. Todavía me falta el 6, 7, 8 y 9. Espérenme, me voy al 6. A ver cómo van allá. Bye. ¿Por qué no le ayudo a que entre y se quede con esa... ¿Cómo van? Con ese puesto, ¿no? ¿Ya decidieron algo? Eso andamos ya casi. No como tal, seguimos discutiéndolo, pero ahí vamos. Ok, sale. Me voy a otro equipo. De acuerdo. Para ver si ya, cómo van en los otros. Sí, aquí les espero. Complicado porque igual, ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Nos juntamos todos? Pues si quiere, profesora, es que nosotros tenemos como puntos de vista aún, como que todavía no entendemos mucho por qué las OCAs tienen como tanta injerencia del gobierno y demás, porque igual a lo mejor, como dicen mis compañeros, estaban diciendo, quitarlas sería retroceder. Y en la mayoría de los países primermundistas hay esas instituciones independientes. Entonces, quitarlas a lo mejor sería igual como bueno, para mí sería como retroceder y restringirnos un poco más, o como a lo mejor no tener confianza en con quién acudir si el gobierno está haciendo mal su trabajo. Entonces, bueno, esa es mi opinión personal, pero aún no llegamos a un acuerdo. Es que, sí, o sea, como dice la maestra, si el mismo partido es el que las elige, pues, ¿dónde está como esa democracia, no? Porque, pues, ¿qué onda? Ok, pues vamos a juntarnos todos, ¿no? Sí, profesora.